Un día nublado cubre Bruselas y en las oficinas del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades se siente una inquietud latente. El doctor Laurent Mercier, epidemiólogo veterano, observa las últimas cifras en su pantalla y sabe que no son datos más, representan la delgada línea entre una Europa segura y un continente sumido en una crisis sanitaria. En la sala de reunión, los ministros de salud de varios países europeos asisten a la exposición del marco detallado de preparación. El ambiente es grave, pero hay determinación. Laurent describe los 14 escenarios previstos, desde los contagios esporádicos de animales a humanos en granjas avícolas francesas, hasta la temida transmisión sostenida entre personas en grandes ciudades como Berlín y Madrid. Nadie quiere llegar a los peores casos, pero todos entienden que la preparación ahora es crucial. Mientras tanto, en las afueras de Milán, Elena, joven veterinaria, recorre los galpones de una granja avícola. Lleva su equipo de protección puesto, compartiendo instrucciones con los trabajadores mientras inspeccionan a las aves. Un solo caso positivo dispara un protocolo riguroso, cuarentena de los trabajadores, aislamiento de los animales y notificación inmediata a las autoridades. Elena siente el peso de la responsabilidad, sabiendo que la correcta aplicación del protocolo puede evitar la propagación mortal del virus. A miles de kilómetros, en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, la rutina de los controles se ha intensificado. Los agentes sanitarios revisan los documentos de viaje, toman muestras para análisis rápido y vigilan especialmente a los pasajeros provenientes de zonas con brotes registrados. En los pasillos, la ansiedad es palpable. Un joven pasajero, Akim, procedente de Turquía, observa el procedimiento mientras espera que su resultado de test sea negativo. Akim se tranquiliza al ver la coordinación y el profesionalismo del equipo sanitario. En los hospitales, las enfermeras como María en Barcelona preparan salas de aislamiento, cortinas gruesas, filtros de aire, acceso restringido. El personal se entrena en el uso correcto de los EPIs y en el manejo de casos graves, mientras resuena la advertencia de que cada descuido puede costar vidas. María piensa en su familia, pero también en el deber de proteger a los más vulnerables. El reloj marca las 10 de la mañana y las cámaras del programa de análisis despiertan a España con una advertencia. Los brotes recientes de peste porcina y gripe aviar han activado las alarmas en todo el país. En el plató, el presentador lanza la pregunta que ronda la mente de millones: ¿estamos ante una crisis de escasez? ¿Cómo estos brotes pondrán en jaque la economía y la mesa de los españoles? En el estudio, la atmósfera es tensa. Se presentan los invitados, veterinarios, analistas económicos y un hombre de mirada entrenada, el coronel Luis Martín Otero, especialista europeo en guerra biológica. Los expertos observan con cautela los titulares recientes y las promesas de las autoridades. El presentador con firmeza pone sobre la mesa la desconfianza, pregunta a los expertos cuánto debemos fiarnos de los comunicados oficiales tras años de medias verdades y velo de incertidumbre. Un veterinario local toma la palabra, asegurando que la población puede estar tranquila. No hay cerdos infectados, ni en la zona cero de Barcelona ni en ninguna explotación española. Cierto, los brotes parecen más un fantasma de la política que una crisis de la sanidad animal. Explica que el temor ha crecido por la expansión de los jabalíes, animales silvestres que vagan cada vez más cerca de los pueblos, tras políticas que no supieron controlar su número. Pero la calma dura poco. El panel denuncia una realidad inquietante: la decisión política de sacrificar cerdos sanos, aunque bajo protocolos estrictos, está hundiendo la economía rural. El público escucha sobre familias enteras que ven cómo se van al matadero animales sin sintomatología, siguiendo órdenes del gobierno. ¿Es esto sanidad o es política?, se pregunta uno de los analistas. Entonces el programa se adentra en la cuestión más espinosa: ¿por qué ha reaparecido la peste porcina africana tras 30 años de estar erradicada en España? Hay un silencio mientras el especialista en bioterrorismo enumera hasta 7 causas posibles, desde la importación de productos contaminados hasta el tránsito comercial sin controles exhaustivos. Los rostros en el plató revelan una inquietud:
¿acaso estamos ante una negligencia encubierta? El debate sube de tono cuando se sugieren teorías sobre las causas del brote. No es casualidad que este virus haya aparecido justo cuando los controles se han relajado y la política prioriza otros intereses. Un ganadero llama en directo y confiesa que año tras año, las autoridades han menospreciado su experiencia y ahora las pérdidas son incalculables. La siguiente escena nos lleva al corazón de los laboratorios de bioseguridad, espacios herméticos donde el coronel Otero describe niveles de protección dignos de Detailing, cámaras selladas, sistemas de filtrado, protocolos que no dejan margen al error. Pero como recuerda, la historia ha sufrido fugas incluso en los laboratorios más seguros. La bioseguridad total no existe. Somos humanos y los humanos pueden fallar. En la penumbra de un laboratorio de alta seguridad situado a las afueras de una discreta localidad española, 2 cadáveres de jabalí yacen bajo luces frías. Horas más tarde, la noticia de los primeros casos de peste porcina africana sacude a la comunidad científica. En los cafés y radios locales, crece el escepticismo. ¿De verdad comenzó todo con un simple bocadillo olvidado cerca del vallado, como afirman las autoridades? Las ventanas del laboratorio permanecen herméticas mientras las preguntas, impregnadas de sospecha, se arremolinan en el ambiente. Al otro lado de la verja, el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno observa los datos de secuenciación genética. El virus muta, cambia, se escurre entre las fórmulas y deja tras de sí un campo de investigación quebrado por la incertidumbre, muy parecido a lo que ocurre cada invierno con la gripe. La sala huele a miedo y a resignación. Crear una vacuna estable parece una carrera contra el tiempo, una lucha contra las reglas de la naturaleza. Lejos de los microscopios, en las explotaciones porcinas vecinas, el silencio es agónico. La noticia recorre las granjas como una sombra voraz. 80,000 cerdos sanos serán sacrificados en apenas unos días, una medida preventiva extrema. La carne de cerdo española es valorada en China y en todo el mundo, y la decisión es estratégica: proteger los miles de millones de euros que sostienen la economía rural. Las familias se despiden de sus animales entre lágrimas de impotencia. La ganadera Clara Marín escucha en la radio que el acuerdo comercial entre España y China solo prohíbe las exportaciones en la zona afectada. Andalucía y Extremadura pueden respirar con alivio, pero la incertidumbre acecha a todos. El sector porcino es colosal, pero frágil ante la amenaza invisible del virus. Clara mira a sus jornaleros, temerosa de que los rumores y la realidad desemboquen en despidos y migración. En el pueblo, el bar cierra sus puertas más temprano cada noche. La noticia recorre el sector porcino como un rayo. En una pequeña aldea, los trabajadores de una granja se reúnen en la entrada, con sus monos blancos y rostros tensos, mientras una veterinaria explica la situación. Se han detectado casos de peste porcina africana en jabalíes silvestres que recorren los bosques adyacentes. Aunque dentro de las granjas no hay ningún síntoma, el protocolo es claro: hay que eliminar 8,000 cerdos sanos para evitar la propagación del virus. José, el dueño de la finca, agacha la cabeza, sabiendo que esta medida devastará su economía y la de sus empleados. María, una joven veterinaria, trata de mostrarse serena pero siente rabia y frustración al describir la ironía del procedimiento: la peste está fuera, pero el mayor daño ocurre dentro. Mientras tanto, en otra región, granjeros avícolas viven una historia similar. La gripe aviar arrastra consigo protocolos inflexibles. Miles de aves de corral son sacrificadas aunque no haya transmisión humana registrada. Pedro, avicultor, se pregunta si la ganadería está siendo utilizada como chivo expiatorio en nombre de la seguridad y la salud pública. La tensión social se alimenta de las declaraciones de ONGs internacionales que insisten en que cerdos y vacas son el origen de la contaminación por gases y purines.
los colectivos ganaderos sienten que son empujados fuera del mercado por lobbies que promueven la tecnología de alimentos artificiales desde laboratorios en Estados Unidos y Reino Unido. Esta narrativa se filtra en los medios: la comida del futuro ya no nace de la granja, sino de impresoras 3D. ¿Es solo una solución ambiental o hay detrás intereses económicos? Lola, experta en nutrición, plantea la duda en una mesa redonda, rodeada de activistas y empresarios tecnológicos: ¿puede un alimento sintético dar el mismo sentido cultural y nutricional que la carne y los huevos tradicionales? Las inquietudes crecen aún más cuando surge la hipótesis de que el virus pudo haber escapado de un laboratorio especializado, no por accidente, sino por sabotaje. Alberto, inspector de bioseguridad, recuerda la última vez que entró a uno de estos laboratorios: las medidas son extremas, la vestimenta obliga a dejar cualquier objeto personal y la desinfección es rigurosa. Sin embargo, admite que el riesgo cero no existe. ¿Fue el jabalí infectado por contacto externo o hay una conexión que nadie se atreve a investigar a fondo? Un grupo de expertos se ha reunido en una mesa redonda para debatir los desafíos epidemiológicos en España y Europa. El ambiente está tenso mientras intercambian ideas, sus voces marcadas por la preocupación ante el avance de enfermedades animales y humanas. El primero en hablar es Javier, veterinario de campo. Con el ceño fruncido, describe el aumento descontrolado de la población de jabalíes. Estos animales, antes relegados a zonas silvestres, ahora cruzan carreteras y se adentran en granjas, propagando patógenos y generando accidentes. Sonia, epidemióloga, asiente y añade que la gestión deficiente de fauna silvestre crea un caldo de cultivo perfecto para brotes zoonóticos. Para Javier, la única medida viable es la caza controlada, pero plantea los dilemas éticos y el rechazo público que genera. Diego, consultor internacional, lleva la discusión al terreno de la gripe aviar. Expone con ironía la paradoja de que España reporta brotes regularmente, mientras que Marruecos parece ajeno al problema. Se pregunta si la falta de registros oficiales revela una brecha en los controles sanitarios o responde a intereses comerciales. Lucía, experta en política sanitaria, señala el flujo de productos sin garantías sanitarias como otra vía para la dispersión de enfermedades, creando una red invisible de riesgos. El relato avanza hacia la narrativa del bioterrorismo: cada experto siente el peso de la historia reciente. Sonia recuerda la operación Dark Winter, un simulacro que destapó la poca preparación ante crisis biológicas, justo antes de los atentados de 2001 y los envíos de cartas con Anthrax. Su narración causa un silencio grave: todos intuyen que la amenaza biológica trasciende la ficción. Diego describe cómo la guerra biológica se esconde en la sombra de la historia, citando el uso de la peste porcina como arma geopolítica en Europa tras acontecimientos como el golpe de Maidán en Ucrania. Ante esta atmósfera de intrigas, Lucía saca a relucir la polémica de los biolaboratorios en Ucrania. Revela que tanto Estados Unidos como Rusia han mostrado interés estratégico en la región y que la existencia de estos centros está reconocida oficialmente. La mención de Victoria Nuland y su comparecencia en el Senado estadounidense añade peso formal al debate: ¿recolección científica o manipulación de patógenos como herramienta de presión diplomática? En una sala de conferencias improvisada en pleno corazón rural, los representantes del sector ganadero debaten. El último brote de peste porcina ha catalizado el avance de la vacuna IPRA, cuyo ensayo clínico se adelanta por urgencia. Parece lista, afirma la portavoz científica, pero entre los asistentes reina la inquietud. La rapidez recuerda al precedente de la vacuna contra el SARS-CoV-2, creada en meses en medio de recelos y desconfianza pública. Los expertos discuten detalles: una vacuna necesita años, la seguridad debe prevalecer. En paralelo, la información que emerge de los laboratorios es puesta en duda. Un investigador pide cautela: los datos del IRTA-CRESA deberían tomarse con pinzas.
surge el reclamo de una auditoría independiente, pues los resultados provienen de los propios implicados, generando sospechas sobre el sesgo y la transparencia en plena emergencia. Otro biólogo cita casos internacionales, una simulación de brote justo antes del evento y el misterioso manejo de pruebas en otros países. El rumor sobre una posible fuga de laboratorio flota en el aire. Un epidemiólogo expone la diferencia frente a Wuhan y los intereses involucrados. En ese caso, la conexión entre la financiación militar y el desarrollo del virus alimentó teorías de encubrimiento. En la actualidad, la peste porcina podría ser accidente o acto deliberado, una hipótesis que nadie descarta. Mientras se intensifican medidas sanitarias y sacrificios masivos de animales, los productores advierten un problema mayor. Muchos sienten que existe una campaña contra la ganadería, que aprovecha el brote para promover alternativas como la carne artificial y el veganismo. En redes, figuras celebran la caída del sector, e incluso algunos creen que el incidente busca desestabilizar la soberanía alimentaria del país. Nos quedamos sin ingresos y comunidades enteras pueden desaparecer, lamenta un ganadero veterano frente a la prensa. La discusión se enciende cuando sale a relucir la cadena de contagio. Un conservacionista narra que un jabalí comenzó la propagación tras consumir alimento infectado. Se sugiere que la carne contaminada pudo viajar sin controles fronterizos desde Europa, donde la peste ya circula. En una mañana tranquila en el pequeño pueblo de San Martín, la radio local interrumpe su habitual programa musical para transmitir una alerta urgente sobre una extraña infección porcina. Entre la confusión de los ganaderos, la noticia se va esparciendo como pólvora. Joaquín, veterano criador de cerdos, se reúne con sus compañeros bajo la sombra de un viejo roble. El ambiente es tenso. Las medidas extremas que han impuesto desde arriba no tienen precedentes, comenta Juan, más joven pero igual de preocupado. Dicen que esta cepa no se parece a nada que hayan visto en los campos, que proviene de un laboratorio. Desconfiados, los ganaderos debaten, cualquier infección debiera encajar con las cepas normales, pero esta es diferente. Se deslizan teorías entre el todavía húmedo olor a tierra y paja. ¿Alguien puede haber sacado un virus del laboratorio, con alguna agenda oculta? La situación escala. Joaquín mira a su finca, los cerdos están inquietos. La crisis se profundiza. Estamos en una situación crítica que traerá la ruina a muchas familias, dice Clara, la presidenta de la cooperativa local. La falta de control oficial y la dejación de funciones han dejado a los pequeños productores expuestos. El miedo no es solo a la pérdida material, sino a lo que está por venir. El cierre masivo de granjas llevará al desempleo y a un éxodo rural. La radio continúa lanzando advertencias, esta vez sobre la gripe aviar. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades publica una guía que, aunque conservadora, siembra el pánico. No se ha confirmado la transmisión entre personas, aún, advierte el locutor. Entre los vecinos se escucha, es como un momento de prepandemia otra vez. Los rumores se mezclan con la desconfianza sobre la intencionalidad de todo este caos. Hay quienes en el pueblo, como don Ricardo, ven un patrón de intereses ocultos, que buscan debilitar la industria alimentaria europea y española en concreto. Se habla del posible trasfondo de regulaciones rigurosas, diseñadas, según algunos, para hundir la ganadería en beneficio de la carne artificial. En una reunión acalorada en el bar del pueblo, surge otra teoría. Yo creo que ha sido un escape de laboratorio, afirma rotundamente Marta, activista y ex investigadora. Se empieza a hablar de la creciente presión de ONG veganas y animalistas. ¿Será que todo responde a un plan para imponer nuevas formas de producción y alejar el control de los alimentos de las manos del pueblo? Durante días, familias enteras temen por su futuro. Los niños preguntan si habrá carne en la mesa, los padres no tienen respuestas claras. La crisis sanitaria amenaza con transformarse en social y cultural, la ganadería, raíz de la soberanía alimentaria, está en peligro.
Las discusiones sobre la carne artificial se entremezclan con el dolor de quienes ven en peligro su forma de vida. El pueblo de San Martín resiste, pero la pregunta persiste, ¿de quién es realmente el control sobre lo que comemos? ¿Y quién decide el destino de cientos de comunidades como esta, que han nutrido a un país entero durante generaciones?